El presidente del Consejo Liberante, ¿qué hago? ¿Le pregunto si están laburando sobre esto? No, otros temas mejor, ¿no? Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos, hola Mati, hola equipo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estuvo la sesión de ayer? Larga, terminamos a las 20 horas, hubo mucho debate porque hubo un par de proyectos que eran bastante importantes, así que se extendió el debate en la labor legislativa, se extendió el debate luego entre los concejales. Fue largo, pues fue una jornada donde creo que cuando se toman decisiones importantes acerca de la ciudad, de las problemáticas de la ciudad, de lo que tiene que ver con los recursos presupuestarios de la ciudad y cuestiones similares que afectan a gran parte de la población, a sectores muy específicos, lleva a un debate que por suerte ayer creo que llegó a muy buen puerto, que no se detuvo en el mero debate político, sino que ese debate se reprodujo en modificaciones y en mejoras a cada uno de los proyectos, así que en ese sentido contento, pero obviamente reconocer que entré al consejo pasada las 8 de la mañana unos minutos y nos fuimos a las 20:30, así que fue una jornada bastante larga. Tanto, Mauro? No, básicamente hubo un debate importante en cuanto primeramente al proyecto de Centro de Salud de Imbaré, de la nueva gestión que propone el municipio. Nosotros participamos, yo en lo personal participé de las reuniones con los padres, estuve en contacto con varios de los padres, estuve en las reuniones en municipio, ayer tuvieron la apertura del consejo a las 11 de la mañana, fueron a expresar sus ideas, bueno, muchos de ustedes se hicieron presentes también, creo que es importante darle difusión a esta temática y a la problemática que tenían padres y familiares de las personas que estaban concurriendo a Imbaré, dentro de ese intento de solución que entre todos tratamos de dar. Recordemos que hay responsabilidades de nación y provincia en ambas cuestiones. El municipio envió su idea o su proyecto desde el consejo de los diferentes bloques de la oposición. Respondimos con un despacho de cada una de las comisiones con cambios, algunas cuestiones más de consenso y otras de disenso en cómo limitar esa colaboración, cómo darle transparencia y cómo darle continuidad y seguimiento a la gestión. Obviamente para eso se da un debate bastante largo, se trabaja mucho en la palabra exacta que tiene que llevar la ordenanza, porque luego es una legislación que va a marcar seguramente hasta, por ejemplo, la revisión de cuentas del año que viene, entonces hay un trabajo muy fino de lo legislativo y de lo técnico en eso, y obviamente lleva mucho debate, mucha discusión. El proyecto había entrado hacía pocos días, pocas horas, así que llevó a eso y obviamente ese debate se prolonga en el tiempo hasta que se da el consenso y la mejor resolución. Creo que llegamos, como decía recién, a buen puerto, pues se llevó un proyecto donde se le da una solución a la problemática de los chicos que están concurriendo a Imbaré, de las personas que están concurriendo a Imbaré, pero se le da también una limitante, una excepcionalidad a la medida, un control en la transparencia, en la continuidad de la gestión y en marcar que bueno, los representantes, en este caso nosotros del Gobierno Nacional, marcar una línea de gestión, el municipio junto a provincia otra línea de gestión en paralelo para trabajar en la resolución del conflicto en el mediano y largo plazo, así que creo que hubo ahí una gestión muy buena del Consejo en la respuesta a la propuesta del municipio, y eso llevó a lo largo. Y obviamente hubo otros proyectos también, tuvo el ajuste del tope máximo de la tarifa de taxi, Sí. Había un proyecto de ingresos de pocas horas con un pedido de leasing que quedó para trabajarse en la semana y seguir estudiándolo y viendo la aprobación o no, la mejora, los condicionamientos para la sesión que viene o para una tal vez sesión especial de la semana que viene. Había muchos proyectos que tenían que debatirse y discutirse, así que se extendió la jornada. Yo lo veo totalmente positivo. Creo que el debate, cuando llega a buen puerto y no hay trabas que tengan que ver meramente con cuestiones puramente políticas, sino que la política se traduzca en ideales, en correcciones de los proyectos, creo que es positivo. ¿Pero lo de centro de día quedó resuelto? Quedó resuelto, quedó aprobado el proyecto que envió el Ejecutivo con las modificaciones que propusimos nosotros, que tienen que ver con informes trimestrales, darle una exclusividad a la medida, ¿sí? Entender que esto es un salvataje que hace el municipio de manera temporal por un problema puntual que se da en la ciudad donde no hay un efector privado que cumpla con la prestación, y de manera temporal se da esta solución a un cúmulo de personas que es una minoría muy afectada por problemas de discapacidad severa, que está marcando un retroceso en su salud en el día a día. Entonces no dar una rápida solución genera una problemática de salud en esas personas muy afectadas. Entonces se intenta esa solución. Lo que hicimos nosotros, como te decía recién, era establecer la exclusividad de la medida, porque no tiene responsabilidad directa el municipio en este tipo de gestión. No. Establecer
informes trimestrales de gestión, tanto de lo que conlleva el aporte del municipio, pero también de la gestión integral que se tenga que hacer desde el Consejo hacia medios nacionales, de lo que tiene que ver con obras sociales, lo que tiene que ver con obras sociales de la provincia, lo que se está haciendo en el centro, la gestión, la posible solución a futuro para que no haya que intervenir de la misma manera. Este informe tiene que incluir todo eso, evaluar cuáles son las partidas que se van a reasignar para este gasto, darle exclusividad a la medida para solo los afectados de INVARE. ¿El alquiler o cómo es? En realidad el municipio lo que presenta el proyecto es que a través de una gestión nueva, que es la de IREL, tenga la gestión de lo que hacía el privado antes en INVARE. El lugar sería el mismo, por lo que entiendo, las prestaciones serían las mismas, los profesionales los mismos. Y lo que haría esta nueva gestión sería continuar con ese proceso exclusivamente para las personas que quedaron fuera de atención en fines de febrero, principios de marzo, hacerse cargo de esa gestión, y obviamente el municipio colaboraría económicamente cuando los recursos que aportan las obras sociales a través del Fondo Solidario de Salud a nivel nacional no sean lo suficientes como para cubrir los costos mínimos de la atención a estas personas. Así que, y ahí vino la discusión de ayer, el tema del claro, control. hay varias cuestiones. Primeramente tenés el debate de por qué el municipio con fondos propios debe hacerse cargo de esta diferencia. Sí. El segundo debate es que podemos hacer desde Nación y desde las obras sociales para que el ingreso de los privados sea cada vez mayor y que cubra los costos. Por otro lado, el debate de cómo iba a ser la gestión, cuál la gestión y por qué los costos de cada uno de ellos. Entonces era mucho el debate, por qué se había elegido a ese sector como parte de la gestión de este lugar, por qué que se justifique que otro centro de día no se podía hacer cargo, que se justifique cuál iba a ser el gasto, cuáles iban a ser las partidas reasignadas. Entonces había una buena idea del municipio, que es tratar de hacerse cargo de un problema que no le corresponde de manera directa tal vez, pero el Consejo, como tiene que velar no solo por los intereses de esta familia, sino también por los intereses de todos los bahienses, que son los que aportan al Tesoro Municipal, tiene que haber una cuestión de transparencia, de gestión, de verificar que realmente otro efector no podía cumplir con la demanda, que nos corresponde a nosotros como organismo de Contralor y como organismo también legislativo, para mejorar la medida y para que todos los bahienses estén tranquilos de que se está llegando a las familias por una cuestión exclusiva, por una cuestión de urgencia y por una cuestión de necesidad de la ciudad, y que se va a intentar dar una solución por las vías que corresponde de acá a futuro. ¿Se puso fecha? No, porque depende de... O sea, ya se está comenzando a trabajar en la solución, eso es lógico. Lo que se está trabajando en el medio también es la categorización, habilitación del lugar, que más allá que sería el mismo, se tiene que categorizar la nueva gestión a través de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros, como tengo contacto con el Gobierno Nacional, estamos trabajando directamente con la cúpula de la Agencia Nacional para que se dé esa categorización rápidamente, con las obras sociales y con el Fondo Solidario de Nación, para que los fondos lleguen rápidamente. Sabemos que en Argentina los fondos llegan, pero 3 meses después, más allá de que tenemos indicadores de inflación ya cercanos al 1%, también es una pérdida en los valores reales. Entonces estamos trabajando en esa gestión en conjunto con lo que está haciendo cargo el municipio, para que entre todos se le dé la solución a la familia, al menos de manera temporal, hasta que por los canales normales se dé una resolución final. Y obviamente también hay discusiones de por qué se elige a IREL como nueva gestión de INVARE, quiénes son los responsables, cuáles son los responsables, cuáles son sus responsabilidades concomitantes con lo que están haciendo el municipio. Entonces creo que el informe trimestral de gestión, de cómo va la gestión, tanto lo nacional como lo provincial y lo municipal, cuáles son los fondos que se reasignan, por qué, los costos que se cubren y demás, creo que es una buena muestra de, tanto para el legislativo como para el ejecutivo, de darle un seguimiento transparente a los recursos de los bahienses, que son los que se van a aplicar a este fin. Tal cual. Mauro, el otro día lo charlábamos, pero te consulto nuevamente si hay alguna novedad con respecto al tema de subsidios, fondos de Nación para los damnificados del 7 de marzo. Bien, se está comenzando a abonar, muchos ya, ayer me llegaron muchas capturas de vecinos del sistema nuevo de pendiente de pago, es la nueva facturación. Hoy tuve una conversación por teléfono con Ignacio Cabello, que es el número 2 de la Agencia Federal, que estaban juntos en la misma oficina con Santiago Hardy, estaban no me acuerdo, no sé si no venían de Formosa y estaban yendo por otro lugar, que la Agencia Federal está haciendo cargo de dentro del Ministerio de Seguridad, de todas las afectaciones, como le pasó a Bahía con la inundación, en el resto del país, con incendio, con derrumbe, con nuevas inundaciones porque se desbordan ríos en el sector norte del país y demás. Así que estaban por allá trabajando en otra nueva catástrofe, lamentablemente, dentro de nuestro país, y me comentaban que ya se están depositando algunos de los primeros subsidios, especialmente a los más afectados y a aquellos que lograron cargar
los datos de manera directa con el número de NIS, que coincidía con el domicilio, que coincidía con el DNI, la persona denunciante, que son la gran mayoría, por suerte, cerca de 25.000 casos de los 40.000 anotados. Una segunda etapa de unos 9.000, que son los que se inscribieron por el 0800, donde no había coincidencia el número de NIS y demás, que era lo que comentábamos, que había que inscribirse y darle los datos al operador. Ahí va a haber un control uno por uno para verificar que el archivo que se cargó, la factura y demás coincide, como decíamos en un principio, como tenemos en cuenta que los recursos que se van a destinar a Bahía son recursos de la nación, de impuestos que pagaron todos los argentinos, hay que asegurarnos de que lleguen al domicilio realmente afectado y de la persona que realmente corresponde. Ello lleva un trabajo de filtro que va a llevar seguramente la semana que viene, para que la otra semana, esta segunda etapa, estos 9.000 cobren lo que corresponde y a los domicilios que corresponde. Y finalmente va a haber una tercera etapa, que me decían que son unos 6.000 casos más o menos, donde se mezclan cuestiones de que no pudieron cargar fehacientemente su domicilio, problemas de la carga de algún dato, barrios que no tienen medidor de energía eléctrica, casos muy puntuales, casos también de, por ejemplo, repetidos, que había una carga por el formulario y otra carga en el 0800 y más, casos puntuales que se va a dar una herramienta combinada seguramente de un control desde la centralidad de la agencia, como también algún control en territorio que se pueda llegar a hacer para que llegue el dinero eficientemente a quien corresponde. Mauro, medio que bromeábamos recién, pero bueno, ahí justo terminó la reunión entre Leo y Salaberry. ¿Hace cuánto no los veo? ¿Hace mucho? Y a Andrés creo que lo vi hace poco. Nos cruzamos en un acto. Y Martín, creo que desde la campaña 2023 que no lo veo, o sea, lo veo obviamente por medios, eso no lo veo en persona. Que no me lo cruzo. Claro. ¿Es por algo o no? No, es coincidencia. O sea, coincidió que vine acá y está Martín. No, pensé que le hacía referencia a algo. Como no, entiendo, no tiene ningún cargo en la actualidad, entonces probablemente me cruce más fácil a alguien del PRO o de la Libertad Avanza Nación o de Unión por la Patria en lo local que tenga cargo, va a ser mucho más. Coincidamos seguramente en lugares que con Martín. No sé qué me vas a responder o sé que me vas a responder, pero ¿se está trabajando ya políticamente para lo que van a ser las elecciones este año? Bien, yo vi la introducción que hiciste y voy a tratar de ser sincero. Yo creo que todo lo que hacemos, la vida en general, más aún los que tenemos un cargo, todo es política. Todo es político, o sea, cuando los subsidios de Nación vienen, yo le informo, voy a un hogar que no pudo cargar los datos y lo hago, política. O sea, ese hogar probablemente tenga una visión, si se soluciona mejor de mí y demás. Ahora, estratégicamente, en equipos, hacia dónde apuntar. Sí, a ver, el trabajo político está siempre, como te decía recién, y también hay armados provinciales, regionales, locales que tiran directivas e intentan que lo político esté ordenado para trabajar por un lado para la sociedad, que es el 99% de nuestra ocupación, y tener esa pequeña porción de tiempo al día para dedicarle a los armados, al armado de equipos, a entender cómo viene la gestión política nacional, provincial y local, para lo que va a desembocar seguramente en un par de meses en un armado de listas. No hay que ser mentirosos y decir que no le digamos ni un minuto a eso. Obviamente la realidad de la ciudad te lleva a que el 99% del tiempo estás metido en otros temas. A ver, lo de ayer fue esta jornada de 12 horas y pico que te digo dentro del Consejo, fue fehacientemente para la solución de una problemática puntual de la ciudad y de cuestiones clave de la ciudad como el servicio de transporte público y demás. Que después a las 9 de la noche capaz tengo un llamado para conversar de cómo viene el armado de la sexta sección de tal partido o combinado con nuestro partido, capaz sí. Yo creo que hoy por hoy, especialmente en la ciudad por la realidad que estamos viviendo, tiene mucho menos prioridad ese tipo de cuestión, porque todos estamos trabajando en la gestión, porque creo que la política en este caso tiene que hacer mea culpa de lo que ha hecho en el último tiempo y dedicarse a estar cerca de los problemas de los ciudadanos. Yo además, en mi postura personal, en la postura de mi partido, especialmente a nivel local, es estar cerca de las problemáticas de la ciudad y intentar darle solución. Me parece que es la mejor forma de hacer político. Hoy el ciudadano bahiense no se cree, por así decirlo, los chamullos de los políticos y quiere ver soluciones, quiere ver respuestas. Creo que esa es la mejor forma hoy por hoy de hacer política en la ciudad y veo que los que tengan que hacer campaña en pocos meses va a estar difícil si no llevaron soluciones en su momento, no trabajaron de esa manera y trabajaron solo en lo que llamamos la rosca. Ahora, obviamente entiendo que personas que están fuera de cargos públicos y que tienen determinada representación política tengan reuniones y concuerden o acuerden alianzas partidarias o no, o que trabajen una idea para conformar una lista, para conformar un grupo que puede pertenecer
a una lista y lo veo bien, es parte de la tarea política también. Yo, en la ocupación del cargo institucional que tengo en la actualidad y como concejal, le doy prioridad a otras cosas. Gracias por la visita. No, gracias a usted, chicos. Mauro Reyes.